nos piden mucho, nos hacen hincapié en que la persona, pues, tenga buenos valores y que los lleve arraigados y que concuerden con los de la compañía. Y es más, te diré que hay veces que nos dice estamos escribiendo el perfil y nos dice el cliente, bueno, y yo digo: "¿Qué no le puede faltar?". Y dice: "Que sea buena persona". Venga, pues estamos listos entonces. De hecho, menos mal que le hemos dado a grabar, porque si no, esa casi hora que llevamos hablando ya hubiese sido suficiente para la entrevista. Bueno, Edurne de Orbe, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ivonne, por contar conmigo. Bueno, nada, ha sido un placer, aunque ha sido difícil, tenemos que decir, ¿verdad? Totalmente, perdón, 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 totalmente. Qué No, no pasa complicado nada. es la vida del consultor, la vida del consultor. Bueno, y los daños colaterales de los aires acondicionados. O También, sea que, bueno, sí, oye, nada, simplemente agradecerte. Y bueno, gracias. yo tengo un pequeño resumen sobre ti, pero me gustaría que luego pues pudieras añadir o cambiar o modificarme lo que creas. Pero Edurne de Orbe, cuentas con una amplia experiencia, ya comenzaste como Associate Sales Manager en compañías como Inditex, pero además llevas más de 10 años en la reputada compañía Michael Page, donde actualmente trabajas pues seleccionando mandos de directivos y mandos intermedios para el sector de gran consumo y servicios. Creo que esto es correcto, está bien. ¿Qué me añadirías? ¿Qué me cambiarías? Pues no, no, está correcto. En Michael Page, de hecho, voy a hacer ahora mi sexto año tras mi vuelta, porque estuve una etapa, luego estuve en Inditex y luego volví, porque bueno, al Ujú. final es una compañía que, pues, que me llena muchísimo y en la que estoy muy feliz, la verdad, tengo mucho que agradecer. Y sí, siempre ligada al sector de retail y de gran consumo, desde mi experiencia, porque Michael Page selecciona a su equipo interno así, ¿no? A expertos en un campo, en un sector o en un perfil, para que entiendan el perfil que seleccionan. Y en mi caso yo venía de trabajar en retail, en el mundo del retail, y así fue como entré en Michael Page y como me he ido desarrollando dentro de la compañía. Así que sí, sí, muy acertado. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y tu día a día cómo es? ¿Cómo es un proceso que atraviesa un directivo, un mando intermedio para ser seleccionado? Pues, cada vez más exigente, cosa que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero es verdad que cada vez desde hace, fíjate, yo desde cuando empecé en Michael Page, mi primera etapa en 2012, hasta ahora que, pues, han pasado 11 años, la verdad es que las empresas han evolucionado también y en lo que hemos podido, pues, les hemos ayudado y les seguimos ayudando en el día a día para ello, en cómo hacer un proceso de selección. Antes quizá era mucho de una entrevista, venga, pues ya está, nos ha encantado y le contratamos porque la época también lo permitía, pero las diferentes situaciones que se han vivido pues a nivel socioeconómico en España en Sí, concreto y en las marcas que han querido entrar en España para desarrollar el mercado, pues han hecho los procesos muchísimo más exigentes. La verdad, pues como es un proceso de un directivo o de un mando intermedio que es bastante crucial dentro de una compañía, pues además de que nosotros, por un lado, tenemos que detectar en una entrevista, pues con el job description que definimos con el cliente, el encaje que tiene. Luego, cuando pasa esa validación por nuestra parte y tenemos que, bueno, pues detallar un informe con lo que nosotros vemos de fortalezas, áreas de mejora, el encaje con el proyecto, a partir de ahí ujú, comienza todo el proceso de entrevistas con el cliente, que está aumentando un poquito más en tiempos difíciles, porque las decisiones que se toman, pues, tienen mucho impacto, ¿no?, en una organización. Y la sí, verdad que, estamos viviendo, pues, una media de 3 4 en un perfil directivo, 3 4 5 puede ser, o 3 4 entrevistas y un business case, por ejemplo, en perfiles comerciales, cómo verías el negocio en esta y esta situación, o un, business plan a 3 años, pruebas también que puedan hacer minimizar el riesgo de contratar a esa persona viendo que hay el máximo sí. encaje, ¿no? Sí, Pero una sí, pequeña los demostración, procesos ¿no? sí, sí.
los procesos exigentes. También nos han pedido introducir dentro de los procesos pruebas o test psicocomportamentales, que también los Ajá. ponemos desde nuestro lado o el cliente directamente tiene una empresa que tiene contratada para poder realizarlos y también pesan dentro del proceso y una toma de referencias de anteriores empleadores, que esto también es parte de nuestro procedimiento, de nuestra calidad en un proceso y también ayuda mucho. Pero sí, procesos exigentes, la verdad. Ya lo veo. Sí, sí, madre mía. Bueno, la verdad es que una descripción muy completa, pero se ve como las 10 pruebas antes de llegar, ¿no? Parece una prueba olímpica, ¿no? Sí, Pero sí, muy el bien, muy decatlón bien. se queda corto. Sí, 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 sí. Exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Y qué cualidades, así a nivel, en términos generales, ¿no? ¿Qué cualidades dirías Ujú. que tiene que tener un directivo hoy en día para hacer una carrera exitosa o para ser un directivo, ¿no? Pues, yo creo que ser directivo cada día es más difícil porque, la gente está muy preparada, está mucho más formada que antes, y eso es un punto que yo creo que es importante, la parte formativa, pero no tanto que igual antes de empezar, tu carrera profesional te formes en 1000 cosas. Yo creo que la tendencia ahora y donde también está el acierto es que haces tus estudios, empiezas a trabajar y a partir de que defines cómo quieres ser a nivel profesional y los gaps que puedes tener, entonces la gente es cuando decide hacer pues, un posgrado, un máster, un executive master, etcétera, y ahí esas áreas de mejora que puede tener pues las compensa, ¿no? O las Ujú. pues intenta mejorarlas. Sí. Entonces, un punto tiene que ser la formación constante y yo creo que dejando los tiempos de asimilación y de ponerlo en marcha luego en su día a día, y que sea útil. Ahora la gente lo piensa muchísimo: "Oye, voy a hacer un máster". ¿Pero qué máster? ¿Pero por qué? Pero antes no, ahora, porque lo quiero tener en el currículum. No, es por qué me va a aportar en mi día a día y cómo puedo ser mejor profesional. La gente reflexiona muchísimo más, lo cual está muy bien. Ujú. Luego, a nivel más de lo que nosotros llamamos, soft skills, yo creo que imprescindible, porque no se pueden tener muchísimas habilidades desarrolladas, aunque todo el mundo las queramos tener, pero Ya. 3 4 como máximo, ¿no? Pero para mí es muy importante ser flexible, cosa que antes era como implementas una cosa y vamos a dejar mucho tiempo para ver si funciona o no funciona. En el mundo de hoy es imposible dejar mucho tiempo, ¿no? Si ves que algo no está funcionando y que no, y que lo estás intentando conseguir y no, hay que tener también esta flexibilidad para decir, oye, ¿y por qué no probamos esta otra cosa, no? Entonces, ser Ujú. flexible que va ligado con la frustración, que es importantísimo, la capacidad de no frustrarse porque las cosas no salgan como uno quiere, y más siendo directivo, es difícil que todo salga a la primera y como tú esperabas, pero sí que hay que intentarlo, ¿no? Y una cosa que para mí es muy importante y que también va muy ligado a nuestros valores es la resiliencia. Ujú. La gente de hoy, el empleado de hoy, y más si eres directivo, yo creo que tiene que soportar muchísima presión. No digo que antes no la hubiera, yo siempre mi madre siempre me dice: "En mi época", y le digo: "Sí, sí, sí, yo lo entiendo", pero en la nuestra hay mucha, mucha, mucha competencia, se es muy agresivo a todos los niveles, pues las empresas todas quieren ser el número uno, hacen muchísimas cosas y muy buenas, y el, profesional tiene que estar como muy preparado, ¿no? Ujú. Y yo creo que hay que, pues, tener alta capacidad de frustración, o sea, la frustración, ser flexible y muy resiliente. Y luego con los equipos, si eres directivo normalmente, pues llevas, equipos, tienes personas bajo tu responsabilidad, hay un director nuestro, bueno, del comité de dirección que siempre dice que no des café, que no sea café para todos, ¿no? A cada persona tienes que entender lo que le preocupa, lo que necesita, lo que le hace feliz, lo que hace que sea mejor profesional, y eso es muy importante. Igual a uno le gusta el café, pero a otro el té, al otro el agua y a otro el zumo de naranja. Y aquí lo mismo, eres directivo, entiende a tu equipo, porque son los que te van a dar también el éxito, ¿no? Uno solo llega hace un recorrido muy corto, ¿no? No llega muy lejos y con un equipo, pues, es cuando construyes un camino. Así que esas serían más o menos las claves. Bueno, oye, casi nada. Yo creo que facilísimo Es difícil. entre las 10 pruebas y un poco el nivel de resiliencia que hablabas, ¿no? Aunque estoy muy de acuerdo, creo que el mundo que hay fuera, el mundo profesional, me refiero, es muy, muy, muy competitivo. Entonces, bueno,
cuanto más preparada esté esa persona para adaptarse a posibles escenarios o para resistirlos, bueno, yo creo que prácticamente la totalidad de personas que vean esto estarán de acuerdo en que cuanto más completo sea esta persona, pues mejor va a ser para la empresa, ¿no? Sin duda alguna, vamos. O sea, al final se trata de sentido común. Viendo el escenario que fuera, pues dentro hay que estar muy preparado. Así que, vamos, yo de acuerdo. Y es curioso que no se habla mucho de esto, ¿no? Pero ¿en qué momentos las empresas deciden hacer cambios en sus cúpulas directivas? Es algo que vemos en las grandes compañías, en las noticias y demás, pero tú vivirás esto más en Mm. el día a día, ¿no? Oye, me ha abandonado un directivo o necesito cambiarlo, son procesos confidenciales, a veces, bueno, es complejo, ¿no? ¿En qué momentos se dan estos cambios? ¿Hay algunos patrones comunes? Pues, hay de todo, yo creo, porque las compañías, si algo está sucediendo ahora mismo, es que el entorno de cambio constante y diario casi, o muy, muy constante, pues está a la orden del día, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones. Yo creo que tenemos el patrón de multinacional y el patrón de empresa más pyme, ¿vale? Sí, Dentro de una pyme, cuando una persona directiva se va, el impacto es mucho mayor. No digo que en una multinacional no lo sea, pero es verdad que tienes muchos más recursos, ¿no? Tanto sí, internos, de personas que pueden hacer ese plan de sucesión, como compañía impactas mucho en el mercado y puedes tener rápidamente o más rápidamente talento para suplir, ¿no? Esa persona que se ha podido ir o un despido que se realice. Pero en la sí. pyme es muy duro, pues si de repente se te va una dirección comercial, una dirección financiera o alguien de peso dentro de la estructura, te Ujú. impacta mucho. Suele ser cuando hay un cambio, o sea, cuando hay una salida o un cambio que decide la compañía, o si no, también suele ser relevos generacionales en compañías que suelen ser Ah, vale, familiares, claro. ¿vale? Ujú. Ahí es donde solemos tener pues esas necesidades, ¿no? O de repente si el negocio no está yendo muy bien, de una manera continuada también, pues ahí normalmente se decide cambiar a la cúpula directiva. Siempre es más fácil cambiar a, me lo invento, 5 que a 500, ¿no? O que a 50, Ujú. ¿no? Sí, Entonces, suelen ser en situaciones en las que no están yendo bien las cosas o de manera sostenida, no a la mínima de sí. cambio, o en la salida de una persona con peso, o si no en relevos generacionales. Vale, vale, muy bien. Y oye, una pregunta muy curiosa, además yo creo que es Vox Populi, pero no se determina nunca, ¿eh? No hay muchas opiniones, pero con respecto a los currículums y las mentiras en los currículums, ¿no? Y ahora que tenemos LinkedIn, que es algo más público, ¿se ha notado diferencia? Porque el currículum era algo que solo tú y el entrevistador y tú, perdón, veíais, ahora LinkedIn lo ve todo el mundo. Pero sin Sí, embargo sí. también se habla de que hay una exageración también, ¿no? De la experiencia, de ¿esto os pasa? Sí. Esto es, de repente todo el mundo es varios puestos, que además lo pone todo seguido, porque eso, ¿sabes qué pasa? Tiene su sentido, ¿eh? Hay una parte también, lógicamente, que todo el mundo hace una sobreventa o intenta parecer el mejor de todo lo que hace, pero también es cierto que en los motores de búsqueda en LinkedIn o en plataformas como LinkedIn, Sí, cuantas más palabras clave pongas, cuando alguien hace una búsqueda de un perfil así, más veces apareces, ¿no? Entonces la ajá, gente, pues al final es business developer, director comercial, commercial director en inglés, en español, en todos sí, los formatos que se pueda poner. Eso por un lado. Y luego sí que es cierto que la gente está mucho más atenta porque efectivamente está muy expuesta, estamos mucho más expuestos. Y de hecho, a mí, o al menos a mí, una cosa que está pasando bastante es que cuando le pides el currículum actualizado a un candidato, te dice que lo tienes en LinkedIn. No todos, muchos te lo mandan, pero, por ejemplo, 2 de cada 10 candidatos te dicen que no lo tiene actualizado, que su perfil actualizado, su currículum actualizado está en LinkedIn y que lo veas ahí, que lo tengas ahí, ¿no? vaya. Es curioso. Cuando antes se tenía como un currículum con igual Sí, sí, no, yo, varios yo de hecho te iba a formatos, decir es que increíble predisposición, ¿no? O sea, si, joder, si te sí, sí. están entrevistando y encima le mandas a LinkedIn, bueno, en fin, vale, vale. Pues interesante saberlo. Joder, y para las entrevistas más, digamos, a alto nivel, ¿darías una recomendación a las personas que vayan a preparar una entrevista de este tipo? Porque entiendo que son bastante diferentes a las genéricas, ¿no? Digamos. Sí, a ver, ¿Cómo, una cómo entrevista prepararse, no? ya.
Sí, un perfil así, ya sobre todo dependiendo el interlocutor que te vaya a ver de la compañía. Es decir, con Ujú. nosotros sí que hacemos una parte pues, más de competencias y Sí, otra de experiencia, pero ya cuando empiezas a hacer el proceso con la compañía por la que estés interesado, ahí normalmente hay una entrevista con el equipo de recursos humanos, con alguien de recursos humanos. Luego, dependiendo del perfil, pues igual alguien de operaciones o alguien de finanzas o alguien comercial y normalmente ya en posiciones altas, elevadas, pues ya sea con el CEO o con la CEO, con presidencia, etcétera. Entonces, sí. con cada uno tienes que prepararte en ese área sobre el que puede tener enfoque, ¿no? Porque desde recursos humanos normalmente pueden preguntarte unas cosas y ya cuando estás con el presidente o con la presidenta, el tono cambia. Entonces, entender bien con qué interlocutor te vas a ver, esto por supuestísimo. No es la misma entrevista con una persona de la organización en recursos humanos que con la dirección general o con la presidencia. Entender el perfil de esa persona, o sea, lo que puedas buscar de información y saber con qué perfil estás hablando es muy importante también, porque Te no es iba a lo mismo. apuntar, perdóname, pero yo te iba a Sí, preguntar claro, también, que creo que los perfiles de ventas quizá esta parte lo harán mejor, ¿no? Quiero decir, porque al final están acostumbrados a investigar a su interlocutor, ¿no? Entonces, totalmente. vale, Investigan, vale. incluso a veces hay que decir: "Espera, espera, espera, que esto es confidencial, ten cuidado, no Ah, vale, cliques en ya, el ya. perfil de Ivonne o en el de Edurne", que no saben que, ¿sabes? O sea, hay que Ujú. frenarles a veces, que eso es bueno en una parte, eso es porque tienen mucha inquietud de prepararlo bien, pero sí, el perfil de ventas, los perfiles comerciales suelen prepararlo muy bien porque tienen como su día a día es negociar y cuanta más información tengan, mejor negocian para cerrar un acuerdo Claro. de venta de su producto frente a su competidor, pues están muy acostumbrados. Otros Ujú. perfiles son más introvertidos, los perfiles de operaciones, pues es muy del dato, muy metódico, pero les cuesta más igual poder mostrar cómo son ellos Ujú. más a nivel de soft skills, ¿no? De habilidades blandas. Entonces, con cada uno hay que preparar qué puesto es, con quién se van a ver. Importante también información sobre la compañía, porque eso muestra mucho interés, y luego la información de ti mismo, de qué has hecho, qué éxitos has tenido, qué dificultades, en qué momentos, cómo lo has resuelto. O sea, no puedes llegar a ninguna entrevista, te diré, que no tengas un dato claro y responder cuando te preguntan ¿qué conseguiste? Me lo invento, en facturación o en crecimiento de facturación, pues no lo recuerdo ahora mismo. ¿Con qué clientes trabajaste? Bueno, pues con alguno. No, tienes que dar nombres. No te digo que des el Ujú. teléfono porque hay gente que es más desconfiada también, ¿no? Y si le doy este dato y luego lo utiliza, no. La empresa con la que te estás viendo normalmente ya ha trabajado o conoce a esos interlocutores. Lo que quiere saber es si tú también, ¿no? Si sabes Ujú. de lo que estás hablando. Entonces, el quedarte en blanco no es una opción, y menos en posiciones así. Yo, de hecho, he tenido casos reales de llegar a cuarta entrevista y profundizar un poquito más el gerente de la compañía, la persona quedarse en blanco, no porque no lo hubiera hecho, sino porque no lo llevaba tan preparado, se Sí. confió también quizá un poquito y fue descartado del proceso. Iba a ser la persona, a priori, Ujú. pero no hay que confiarse nunca. Muy bien, pues muy, muy buenos consejos. Perfecto. Y para el sector de gran consumo, ¿se necesita un mando intermedio o un mando directivo diferente de otras industrias? ¿Tiene que tener unas cualidades diferentes? Gran consumo, yo te voy a decir lo que decimos todos de nuestro sector. Es diferente, tiene sus particularidades. Un CAM, un Key Account Manager o un Sales Manager de industria, que yo anteriormente también en la compañía gestioné industria y de gran consumo, no se parecen en nada, porque el tipo Nada de que ver, negociación totalmente que de hacen, acuerdo. nada que ver. Entonces, ¿tiene cosas a destacar o cosas que no le pueden faltar? Sí, a nivel de conocimiento, por ejemplo, si es que lleva todo el canal que llamamos moderno de Sí, negociación de su producto con supermercados o justo. con retailers, canal retail, pues es imposible que no sepa trabajar con plantillas de compra y toda esta parte analítica y de negociar Te iba a decir, al sí. céntimo del céntimo
céntimo del céntimo, ¿no? En cambio, Ujú. el que lleva el canal Horeca, que es el canal tradicional donde ya trabajamos, pues, con el comercial trabaja con hoteles, con, restaurantes y Restaurantes y cafeterías. cafeterías, ¿no? Exacto, pues nada que ver, ¿por qué? Pues porque ahí es una parte social muchísimo mayor, porque vas muchas veces de punto en punto de venta, aunque te das soporte con los comerciales, pero, claro, es una negociación mucho más por emociones. Oye, pues ¿cómo no tienes aquí mi cerveza? ¿Cómo no tienes mi café aquí? ¿Cómo no tienes mis gominolas? ¿Cómo no tienes mis pastitas? Y es Ujú. mucho del feeling que tengas y de la Sí, relación, de las relaciones interpersonales, pero en cambio con el canal de supermercados, con los retailers, es puro ujú. céntimo. El Más perfil no se analítico, parece más en nada. estrategia. Ujú. Sí, Total. sí, Análisis, sí, estrategia, capacidad ser resolutivo, en cambio el otro sí, es emocional, social, estar sí. ahí, ir a su evento, hacerle sentir importante. Son perfiles que siendo comerciales dentro de gran consumo, nada que ver. Sí, qué curioso, qué buena descripción has Es hecho, súper porque curioso, sí, sí, sí. pero es tal y como lo has descrito. De hecho, en el gran consumo también lo que te enseña es todo esto que has dicho, ¿no? Bueno, a tener una estrategia en el medio, una estrategia en el largo plazo, ser analítico, Total, ¿no? Que hasta ahora los perfiles de ventas no requerían ser tan analíticos, salvo que llegasen a posiciones de mayor peso, ¿no? Sin embargo, efectivamente, el perfil de comercial estándar, digamos, era una persona sociable, eh, hecha para adelante, que se dice, ¿no? Con arrojo, con extroversión, ¿no? Extrovertido. Y sin embargo no se daba esto de un perfil más analítico, más cauteloso, bueno, y sin embargo un gran consumo funciona mucho más, ¿no? Entonces, es muy total. curioso porque es que es un área, bueno, es un microclima como el que tienes tú hoy, ¿no? Como comentábamos antes. Totalmente, totalmente. Y que además un perfil de un canal no te encaja para el otro canal y que es muy difícil que, no, pues que se adapten. No, no, es que si no tienes las habilidades, y no te gusta esa parte también, pues analítica y de estrategia y de pensar en el medio largo, es que no vas a encajar, ¿no? Pero sí, sí, Sí. es como un sector o como un área dentro de un área, ¿no? Dentro de un gran área, pues pequeños fragmentos que son totalmente diferentes, sí, sí. Sí, de hecho, a raíz de esto que estás comentando, aprovecho también para compartir una historia, digamos, personal. Yo hice un cambio y venía de trabajar con roles más analíticos, de mayor Ujú. negociación, más estrategia. De repente hice un cambio en el que vi que no se requería todo esto, ¿no? Y para mí, o sea, fue, bueno, de hecho yo lo reconozco abiertamente como una equivocación, ¿no? Y fue una equivocación porque di por hecho que todo lo que anteriormente me había generado una diversión y un aprendizaje increíble, lo iba a tener después. Y no, es que cuando uno sale del gran consumo, cambia mucho, cambia mucho. Y es así, ¿no? Tanto es así que, bueno, que luego he vuelto a estar relacionado con el mundo, ¿no? Entonces, ha sido un aprendizaje, pero quizás si hubiese escuchado una charla como esta, pues lo hubiera sabido antes, ¿no? Pero efectivamente es así. Puede darse esa dualidad de horeca y gran consumo, como tú decías, en la que Mm, un mismo comercial, sobre todo en empresas más familiares, pues puede tener la capacidad de hacer las dos gestiones, pero sin embargo, más allá de eso, una vez salen de eso, es que es un mundo totalmente diferente. Y vamos, totalmente. lo confirmo con experiencia propia, es así, sin duda alguna. Y Edurne, ¿qué consejos darías a las personas más jóvenes que están comenzando en el sector? Bueno, pues quieren tener un desarrollo exitoso, quieren también divertirse con esto, aprender, ¿no? ¿Qué recomendarías tú por tu vivencia? Pues yo les diría que tengan paciencia y que yo creo que lo que estamos viviendo en la sociedad actual es que nos falta el tener un poquito más de paciencia, lo queremos todo, lo queremos en el inmediato y a veces, muchas veces no es posible, ¿no? Hay que trabajar y trabajarlo y que también hay otras personas que lo están haciendo muy bien dentro de la organización y seguramente, pues bueno, también tengan oportunidad, ¿no? O quieran tenerla. Entonces, para mí, en la generación que viene ahora, pues pisando muy fuerte, que quiere conseguir grandes cosas, que me parece fantástico, es que tengan paciencia para conseguirlas. Que, Ujú, que bueno, que el que la sigue, la consigue y que yo creo que es importante, pues ir haciendo los pasos y sobre todo que consoliden un poquito más, porque es verdad que hace años, pues la tendencia era que estuvieras igual 10, 15, 20 años en una empresa
y que igual hicieras toda tu carrera profesional en la misma compañía. Yo creo que trabajar, y lo creo firmemente, que trabajar en diferentes empresas te enriquece, te hace ver diferentes maneras de trabajar, trabajar con perfiles distintos. Yo creo que todo es un enriquecimiento, pero que también hay que dar el margen para conocerlo. Es decir, si tú estás 6 meses en una empresa, 6 meses en otra, 6 meses en otra, sí, conocerás y aprenderás, pero quizá no te ha dado tiempo a conocer suficiente o también a poder consolidar conocimientos que tengas y que estés adquiriendo, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, el punto intermedio entre 20 años y 6 meses, ¿no? Que Sí, tengan sí. paciencia y que no pierdan la ilusión, que yo creo que cuando eres joven, estás lleno de ilusión y de energía, y que es lo que al final yo me encanta cuando entra gente nueva en la empresa y te enseñan cosas que dices: "Uy, pues esto no lo hubiera pensado así o no lo hubiera visto así", ¿no? O sea, que tienen muchísimo conocimiento, que llegan con las pilas cargadas y que, bueno, que con un poco de paciencia seguro que consiguen grandes cosas. Muy bien, estupendo. Oye, pues a raíz de estos dos últimos puntos que hemos comentado, también me gustaría comentar dos temas contigo rápidos. Y es uno, cuando alguien se ha equivocado, como he comentado yo, ¿no? En su carrera profesional, eh, es importante reconocerlo, hacerlo ver, o no es así, porque por mi experiencia propia creo que lo que mejor funciona al final es la honestidad, pero sí por un sencillo motivo, ¿eh? Porque no te estás complicando en absolutamente nada la vida. Cuando vas a la entrevista vas preparadísimo, porque es la historia real. Entonces vas preparadísimo, ¿no? Por ese aspecto, o sea, en ese aspecto yo creo que es lo que más funciona. Y el otro te iba a decir, cuando la gente o sea, todo el mundo tiene como este miedo a cambiar mucho de empresa, ¿no? Ahí entiendo que, pues un poco lo que has dicho, debe haber un equilibrio. Tú crees que puede ser enriquecedor o nutritivo hacerlo, pero lógicamente que te dé un tiempo para consolidar conocimientos, ¿no? Entiendo entonces, por tanto, que tu respuesta será, bueno, tiene que haber un equilibrio en tanto cambio, ¿no? Que no sea el día a día. Sí. A mí, y empiezo por la última, te respondo a la Sí, última y luego volvemos a la otra pregunta. sí. A mí el modelo americano, norteamericano, donde puedes estar 1 año, 2 años en una experiencia y luego cambiar, sé que esto hay seguidores y detractores. A mí me gusta siempre y Ajá. cuando te dé tiempo en ese año. 1 año lo veo un poquito más justo, pero bueno, dependiendo también la compañía, puedes aprender muchísimo, pero ese tiempo en el que, ya te digo, te dé margen a entender el rol que tienes que desempeñar, a desempeñarlo y a ver si consigues o no consigues un resultado, ¿no? Pues Ujú. entre 1 y 2 años, ese modelo me gusta. Luego es verdad que a medida que, también hay que ser honesto, a medida que pasan los años, no tienes tantas ganas de cambio, tienes otras Sí, prioridades y también tienes otras inquietudes. Así como cuando eres joven quieres conseguirlo todo, comerte el mundo y no te importa el cambio, pues igual a partir de X momento de tu vida, no tienes por qué no sí. ser con una edad asociada a una edad, sino momento de vida, que dices, pues ahora me apetece poder, estar más tranquilo en mi trabajo porque también quiero dedicarme un poquito más, pues ese máster del que hablábamos, pues Ujú. necesito estabilidad también en mi trabajo, necesito también consolidar y necesito, asentar conocimiento. Entonces, con equilibrio y que no s yo mi consejo es, más que un tiempo, es 3 cosas que yo siempre digo cuando alguien, bueno, pues internamente: "Oye, pues estoy pensando en un cambio", ¿no? Yo le digo: Ujú. "1, ¿has hecho todo lo que creías que podías haber hecho en la compañía? ¿Has Ujú. conseguido todo lo Vale. que creías que podías conseguir? ¿Crees que puedes seguir, aprendiendo? Porque una cosa es lo que quieres seguir haciendo y que crees que puedes seguir aprendiendo, y que nadie se mueva nunca, idealmente, en un mal momento. Es decir, cuando tú emocionalmente no estás bien, porque estás mal con tu responsable, porque los resultados no te están saliendo, porque hay un momento de cambios en la compañía que te genera incertidumbre. En ese momento, espera un poquito, asienta también tus emociones, porque a veces, si lo haces desde la parte emocional, puedes tomar decisiones de las que luego te arrepientas. Si hubiera esperado un poco y lo hubiera pensado, si lo hubiera hablado con un poquito más, si le hubiera dado una vuelta, para mí el mejor consejo es ese, que no lo hagas desde el enfado o desde la tristeza o desde movido o motivado por una emoción muy fuerte, Ujú. porque Muy bien. normalmente es muy subjetivo y luego te puedes arrepentir. Vale, Y vale, volviendo muy a la bien. primera pregunta,
que era, perdóname, porque ahora se me olvida la primera de las Se te ha 2. ido no, no, no. Básicamente te decía, cuando cometes un error, Ay, sí, sí tu carrera contarlo, profesional, cierto, ¿no? perdóname. Sí, Yo abogo muchísimo por la honestidad y por ser humano y contar lo que uno siente que ha hecho de manera más o menos acertada según su criterio. ¿Y qué crees que es más Lamen frecuente? ¿La honestidad o igual lo ibas a decir? Mira, yo creo que, si es una etapa muy corta, la gente suele quitarla del currículum, o sea, no la refleja en el currículum, pero sí que la Ujú. explica en la entrevista. Porque es verdad que cuando se lee un currículum, como veas una etapa muy corta o 2 etapas, que consideras cortas, dependiendo quién lo esté leyendo, pues a veces igual está descartando a una persona que encaja muy bien, porque tiene miedo a que en su empresa también de su empresa también se vaya muy rápido. Pues es lo primero que pensamos, ¿no? Es una medida de Sí, autoprotección. Ah, si se ha ido de 2 empresas muy rápido, se va a ir de la mía, no, 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 no me arriesgo, ¿no? sí. Entonces, para mí, la fórmula, digamos, no sé si correcta, pero una fórmula que funciona bien es no ponerlo, pero explicarlo. Porque sí que es cierto y explicar por qué no se pone. Oye, pues creo que no aporta, porque no he llegado a conseguir, el otro día me lo decía una candidata, esa etapa no me permitió consolidar nada. ¿Ivonne? Ahora, ¿Ivonne? ¿te había perdido? Sí, ahora. Sí, no sé qué Sí. pasa. Nada, Si no quiere te permitía consolidar nada, ¿no? Ya. no le permitió consolidar y por eso no la tenía puesta, pero me explicó entre esta experiencia y esta otra, pues he estado 5 meses creo que era, en esta empresa. Pues, perfecto. También no soy nada partidaria de hablar mal de ninguna experiencia y me explico. Hay que ser honesto, pero con cabeza. Ujú. Hay, Sí, lo entiendo, pero diplomático siempre. eso Entiendo. es, dentro de Ujú. que no estar que todo sea maravilloso y perfecto porque no te hubieras cambiado de trabajo y hubieras estado siempre en el Sí, mismo, pero es verdad que, ya no solo por nosotros, a la hora de hacer una entrevista, sino las empresas que una persona habla mal de todas las experiencias donde ha estado, al final dice: "El siguiente sí, puedo ser yo cuando esté sentado en una silla viéndose con otra empresa", ¿no? Cuando sea mi sin duda. empleado. Entonces, como todo, pues un equilibrio. Oye, aquí no íbamos alineados en esto, aquí me encantó, pero oye, pues al final, me alimento, ¿eh? No había mejora salarial, tenía un techo de cristal y tan amigos, lo hablamos y perfecto. Todo es, hay maneras de explicarlo, pero hablar mal, o que todo sea culpa de los demás, que esto hay personas que no, y aquí la empresa no sé qué, y todo es Ujú, del otro, ¿no? Y la falta de autocrítica, todo te dan como pequeñas informaciones sobre la persona, ¿no? ujú. Así Muy que bien, eso sería el muy tip. bien. Un día, tomando un café con un buen directivo muy conocido en el sector, pues simplemente no hemos comentado esto anteriormente, así que no, por esto no le nombro, no sé si tengo su permiso, pero No, no, no pasa tomando nada. un café con él me decía, me sorprendió, ¿no? Y me decía, oye, ¿cuáles son tus principios? Mira, los míos son estos. Y claro, me dejó la pregunta, no nos conocíamos, ¿eh? Y habíamos tenido una breve charla anteriormente. Y total que al final me dice, bueno, te explico por qué, ¿no? Porque si yo voy a trabajar contigo, voy a poner mi marca personal junto a la tuya. Por lo tanto, para mí es muy importante saber pues, cuánta afinidad puede haber, pero además saber que estoy haciendo un uso responsable de mi marca personal, ¿no? Me encantó, o sea, me pareció algo que no sé si se tiene en cuenta o no en los procesos de contratación. Y por eso te lanzaba este mensaje y te quería preguntar, esto se trabaja? ¿Esto se pregunta? Sí. Y en fase avanzada, se pregunta bastante a los candidatos, con qué valores de la compañía, por ejemplo, vas a hacer una entrevista, oye, ¿has visto nuestros valores? ¿Has visto cómo lo trabajamos? Se les explica mucho durante el proceso de selección y se les pregunta que con cuáles se sienten identificados. Es difícil Ujú. mentir en algo así, ¿eh? Ya, O ya, sea, claro, sí, sí. en eso cuando te lo preguntan y luego, lógicamente, pues, me lo invento, pues, con la resiliencia, ¿no? ¿Y por qué? Ujú.
Entonces, ahí ves que la persona no tienes margen de prepararte tanto, tanto, tanto una respuesta así, ¿no? Pero es muy importante y es por lo que te decía, tú puedes entender muy bien cómo desempeñar un puesto a nivel técnico, digamos, a nivel de conocimiento, pero como no encajes con los valores de la compañía, con esa cultura de la empresa y hacia dónde quiere ir y de qué manera quiere recorrer ese camino, es que no vas, normalmente la Sí. mayoría de y sobre todo en comerciales, la mayoría de posiciones o el 60% o 50% de veces que nos pide un cliente que le busquemos, pues, es un reemplazo porque la persona no ha encajado con el equipo, pero a ese nivel de: "Oye, es que no quiere trabajar con los demás, es que va a lo suyo, es que es un, comercial, pues, de la vieja escuela", ¿no? De estos que es yo conseguir lo Sí. mío ante todo, em, por un céntimo suyo, pues, anteponer sus intereses a los del cliente. Y hoy en día es Ujú. verdad que la parte de lo que se llama, pues, customer centricity, ¿no? Que el cliente esté en el centro, que las personas sean importantes, eso cada vez tiene más peso. Entonces, nos piden mucho, nos hacen hincapié en que la persona, pues, tenga buenos valores y que los lleve arraigados y que concuerden con los de la compañía. Y es más, te diré que hay veces que nos dice estamos escribiendo el perfil y nos dice el cliente, bueno, y yo digo: "¿Qué no le puede faltar?". Y dice: "Que sea buena persona". O sea, llegamos a ese punto hoy en Qué día bueno. o que, hace poquito me hizo cuando salimos del confinamiento y en los primeros meses de, pues eso, junio, julio, agosto del 2020, que todo el mundo estaba sufriendo mucho y que se había sufrido mucho, se repetía mucho, dentro del descriptivo de un cliente decía: "Que tenga buen humor". Que esté de buen humor, que sea positivo, porque es algo que tú tienes que contagiar al resto, que necesitas esas habilidades que se contagien. Y fíjate, me acuerdo que me decía: "Que tenga buen humor, que no traiga problemas, por favor, que esté bien, que te quiera animar al equipo y que sea buena persona", te lo dicen muchas veces, te lo dicen Qué muchas bien, veces. qué bien. Bueno, aquí en las Retail Talks tengo que decir que intento también pues, que vengan personas que al final, de momento, toco madera, está resultando pues, que tengan también una serie de valores, ¿no? Que concuerde un poco con esto que estamos comentando. Pero me sorprende porque tras entrevistar a varios directivos, tener una Retail Talk con ellos, cuando les preguntas cómo ven los próximos años, los años venideros o la tendencia del retail o la inflación, la pospandemia, todo esto, todos son optimistas, tienen ese patrón en común, todos son optimistas. Y yo creo que eso es lo que les hace precisamente estar al mando de personas y de empresas, ¿no? Totalmente, Porque ven que si no hay solución la encontrarán. Entonces, bueno, total. me ha llamado la atención porque todos cumplen ese patrón. Sí, Hay que ser optimista, si no, si estás todo el día quejándote o a ver, yo creo que hay que hacer críticas constructivas para que las compañías evolucionen y mejoren, porque si no, se quedarían igual que hace 20 años. Pero tienes que ser motor del cambio y tienes que tener ilusión. Si, eres un espejo, cuando eres directivo eres un espejo. Si la gente te ve enfadado, al final acaban enfadados. Si la gente te ve triste, acaban tristes o con la cara de preocupación. Todo el mundo se fija en su responsable o sí. en ese, director o directora dentro de la compañía. Si siempre va Ujú. cabizbajo o no se relaciona con los demás, dices: aquí algo pasa, esta empresa no sé, pero si el directivo está mal, Sí, imagínate yo", sí, ¿no? Y es transmite contagioso, inseguridad, ¿eh? sí. Ujú. Sí, Es sí, sí, contagioso, así que desde luego. claramente. Oye, y sobre, pues, un poco lo que hemos tocado en líneas generales, pero mentiras en el currículum, en las entrevistas, candidatos que no encajan, candidatos que no se presentan o que fingen ser quienes no son. Bueno, muchas cosas que has podido ver en tu día a día. ¿Tienes alguna anécdota que destacarías? A ver, yo que recuerda me pillas ahora en frío, pero Sí, como me han pasado muchas cosas, a mí seguro, una cosa seguro. que me ha impactado mucho, mucho, que me impactó mucho, y mira que pasó hace años, es, una persona que, íbamos a entrevistar, además iba con una compañera, en nuestras oficinas de Barcelona, porque yo trabajé ahí muchos años, y, íbamos a llegar a la sala y por el pasillo, nos cruzamos con esa misma persona, con el candidato que se estaba yendo de la sala de entrevista. Y Vale. pensamos que igual, pues, iba un momento al baño o que iba porque le habían llamado, lo que sea. Y no, no, se fue y no volvió, y nunca más volvió a coger el teléfono.
Y eso a mí me Ostras, impactó mucho, como al final sí, sí, que al final a veces dices: "Oye, me ha podido pasar algo", no pasa nada, te llaman del tu trabajo, te llama algo familiar o algún imprevisto, pero es curioso como y lo mismo en situaciones de hacer una oferta, esto nos pasa mucho, por desgracia, haces una oferta, la persona desaparece unos días, ujú, y lo que está es, pues, negociando con su compañía, pues, una contraoferta. Y luego o no aparece o te manda un WhatsApp, un mensaje, un mail, pero no te coge el teléfono para decirte que al final no se incorpora en tu proyecto, ¿no? vaya, Y esto es un reflejo en una parte que a mí me da mucha pena de, bueno, de sociedad, ¿no? Que como sociedad, oye, pues hay que ser valiente y para mí es un valor, ser valiente es un valor y decir, yo he estado en un proceso de selección y he dedicado un tiempo, pero ha habido personas que también me lo han dedicado a mí, pues, y al justo. final mi decisión es otra, no pasa absolutamente nada. Tú lo explicas: "Oye, Ivonne, que al final no me uno a vuestro proyecto, porque por esto, por esto, por esto", si quieres ponerlo con un lazo bonito y si sabes que al final, que no sea, un impacto negativo y porque los caminos se pueden volver a cruzar donde nunca esperas, ¿no? Entonces Ujú, hay que ser profesional y hay que ser valiente y hay que ser buena persona, ¿no? Que hablábamos del ser buena sí, persona sí. y con respeto al trabajo de todos. Y esto es lo que más me impacta, que las personas puedan desaparecer, después de haber estado en un proceso que igual ha durado 2 meses, con esa persona. Pues, Edurne, te tengo que decir que me parece estupendo porque es una gran pista de quién hay que descartar. Las cosas que no se han dado es porque no han tenido que ser. Y seguro que Michael Page Totalmente. tiene una estupenda base de datos esperando a los candidatos a volver el día de mañana. Sí, sí, Así que, oye, pues perfecto, cada uno que se siempre el camino que quiera, vamos. Así que yo en ese caso me parece totalmente. perfecto porque así puedes discernir quién es y quién no. Perfecto, muy bien, Sí, muy bien. sí, sí, sí. Oye, y tú que en tu día a día estás tan acostumbrada a entrevistas, ¿qué tal se ha sentido la de hoy? Que has cambiado un poco el rol, ¿no? ¿Cómo has Pues estado? mira, mejor de lo que creía yo, que digo, no sé Sí. si voy a saber responder a todas las preguntas, pero sí, es curioso que te pasas el día haciendo entrevistas y cuando luego tienes que responder tú a cosas es como, sabré responder, estaré preparado, Claro. hago, ¿sabes? No sé, es natural, ¿no? Al final Sí, es sí, el sí. querer hacerlo bien. En el día a día estás focalizado en la tarea tras tarea, ¿no? Y luego reflexionar y pensar un poco en conclusiones generales sobre las cosas, pues siempre lleva más trabajo, ¿no? Sobre todo la gente que está en un ritmo muy dinámico en el día a día. Y me consta que el tuyo es así, así que sí. Bueno, es nuestro día a día. A mí la verdad es que me gusta porque no paras, se te pasa todo muy muy rápido y la verdad que aprendes mucho, porque trabajar con personas es un aprendizaje constante y como cada persona, cada proceso, pues, es diferente, la verdad que aprendes mucho. Muy bien, bueno, seguro, yo por lo menos contigo con esta charla, para mí ha sido muy gratificante y Uy, supongo que qué para quien la bien, escuche también. Sí, sí, perfectamente que explicado, me muy alegro. concreto y yo creo que una charla honesta. Así que muchísimas gracias, Edurne, ha sido una suerte charlar contigo. No, no, el placer mío de poder compartir, pues bueno, estos pequeños, no sé si trucos, información, ayuda, todo lo que pueda servir, porque no es fácil. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando incorporamos gente nueva en nuestros equipos y van a empezar a hacer las primeras entrevistas, yo digo, la persona que está sentada con nosotros haciendo una entrevista ha dedicado su tiempo a prepararse, está nervioso, también quiere conseguirlo, entonces hay que ser muy empático y muy respetuoso, o sea, que todo lo que sea ayudar para que, oye, en la medida que se pueda, la gente se prepare bien y tenga un cambio que le haga feliz, yo encantada. Estupendo, estupendo. Pues muchísimas gracias, Edurne, y un abrazo. Hasta pronto. Gracias a ti, Ivonne, muchas gracias.